Una camarera usa sus últimos 10 pesos para comprarle café a un desconocido. Una hora después, un multimillonario compra su restaurante. ¿Y si la mejor acción de gracias que hayas hecho sin que nadie te viera te cambiara la vida para siempre? El viejo restaurante de la calle Sexta no había cambiado en décadas. Sus cabinas rojas estaban rotas. El café siempre estaba tibio y la gramola no había sonado en años. Pero para ella, era su hogar. Había trabajado de camarera allí desde que falleció su madre, siempre cansada, siempre sonriendo. Esa mañana, las propinas habían sido malas. Sus zapatos estaban rotos y su último billete de 10 pesos era para gasolina. Pero cuando vio al hombre cansado en la cabina de la esquina, sin abrigo, sin pedir nada, solo con las manos temblorosas, se acercó, le sirvió café y le pasó la cuenta a la cajera con un susurro. «Yo invito». No sabía su nombre. Simplemente no podía pasar junto a alguien que parecía más frío de lo que ella sentía. ¿Alguna vez había hecho algo así? ¿Desde dónde me miras? Ella no siempre había vivido así. Hubo una época en que las cosas eran más fáciles, cuando reía a gusto, cuando el alquiler no era un peso constante sobre sus hombros y cuando la voz de su madre resonaba por la casa como música. Pero ahora, sin su madre y sin familia en la que apoyarse, el pequeño restaurante se había convertido en su mundo. Trabajaba 6 días a la semana, a veces 7 si Mary llamaba para decir que estaba enferma. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, entraba por la puerta trasera con el pelo recogido, el delantal doblado y la esperanza escondida en el pecho. Y todas las noches se iba con los pies doloridos y apenas lo justo en propinas para sobrevivir un día más. El restaurante en sí no tenía nada de especial, solo un rincón desvanecido del barrio que el tiempo parecía olvidar. Pero los clientes habituales seguían viniendo. El señor Henderson, el cartero jubilado que siempre dejaba $1 de propina con un guiño. La pareja mayor, Sam y Jan, que compartían un plato y se tomaban de la mano entre sorbos de té, y los universitarios que no podían permitirse más que unas patatas fritas, pero se quedaban por el wifi. Ella los conocía a todos. Recordaba sus cumpleaños, sus pedidos habituales y cómo les gustaban los huevos. No tenía nada más que dar, pero dio lo que pudo, su calor. Esa mañana, la de la nieve estaba más tranquila que la mayoría. Las carreteras estaban resbaladizas y menos gente se atrevía a salir. Ellie solo había servido 2 mesas a las 10 de la mañana y la caja registradora apenas sonó. Su propio estómago rugía por haberse saltado el desayuno otra vez. Había revisado su bolso antes y había encontrado exactamente $10 doblados cuidadosamente en su gastada billetera. Esos $10 debían alcanzar para los próximos 2 días. Gasolina para el coche, tal vez un poco de sopa. No tenía colchón, ni red de seguridad, solo ese pequeño billete y las propinas que llegaran. Y entonces entró el hombre. No parecía alguien que perteneciera a ese lugar. Le faltaba el abrigo. Sus pantalones estaban húmedos y se movía como si le dolieran los huesos. Estaba sentado solo en la mesa más alejada, con las manos apretadas como si aún estuviera desafiando el frío exterior. Ella lo vio fingir que estudiaba el menú, pero él no la hizo señas para que se detuviera. Después de unos minutos, simplemente miró por la ventana, con los hombros encorvados y la mirada perdida. Algo en su forma de sentarse, quieto y pequeño, olvidado, la impactó. Se acercó lentamente, cafetera en mano. «Hace frío ahí fuera», dijo con suavidad. Él levantó la vista, sobresaltado, y asintió. «Déjame calentarte un poco». Sirvió el café antes de que él pudiera responder. «No te preocupes por eso hoy», añadió en voz baja, con una sonrisa que tuvo que forzar. «Ya está todo arreglado». Él intentó protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Bajó la mirada, ahuecando la taza desportillada con las manos como si fuera algo precioso. Ella se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose detrás del mostrador, donde metió la mano en su bolso y sacó lo último que le quedaba. $10.
Se los entregó al cajero con un discreto asentimiento. El café de ese hombre, dijo. Por favor, no me menciones. Pasó una hora. El hombre se sentó, bebiendo lentamente, sin pedir más. Lie recogió las otras mesas, limpió los menús y sonrió a pesar del cansancio. Cuando se giró para mirar de nuevo la mesa de la esquina, estaba vacía. No, hombre. Solo una taza aún caliente, y debajo, una nota. El corazón le dio un vuelco. La tomó con dedos temblorosos. El papel era grueso, estaba cuidadosamente doblado, sin nombre. Solo 6 palabras escritas a mano que la hicieron parpadear 2 veces, y luego otra vez. No tienes ni idea de quién soy. Ella miró fijamente la nota, rozando el borde con los dedos como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado. Las palabras, no tienes ni idea de quién soy, le resultaron extrañas, misteriosas, tal vez incluso un poco amenazantes, pero algo en la letra le decía lo contrario. Era firme, pero pulcra, como la de alguien que se tomaba su tiempo con sus pensamientos. Miró a su alrededor, esperando que el hombre hubiera salido a tomar aire, pero la calle estaba vacía, solo la nieve caía constante y suavemente, cubriendo la acera en silencio. Guardó la nota en el bolsillo de su delantal y volvió al trabajo, fingiendo que no le temblaban las manos. Quizás solo fuera un agradecimiento críptico, se dijo a sí misma. Una forma poética de decir, nunca olvidaré esto. Pero la forma en que la había mirado. La mirada tranquila, la forma en que agarraba la taza como si fuera un salvavidas. No se había sentido como un momento cualquiera. G se sentía como algo más pesado, y no podía explicar por qué, pero no le contó a nadie sobre la nota. Ni siquiera a Mary, que llegó a mitad del turno de almuerzo con su habitual mancha de lápiz labial y chismes. Ella simplemente reprimió la sensación y se concentró en el ritmo del trabajo. A las 4 de la tarde, la nieve se había convertido en aguanieve, y sus pies palpitaban a través de las suelas gastadas de sus zapatos. Estaba rellenando botellas de ketchup cuando un elegante coche negro se detuvo afuera. Destacaba como un cisne entre palomas, brillante, impecable, demasiado elegante para un lugar como este. Lo observó con el motor al ralentí junto a la acera, zumbando suavemente, hasta que se abrió la puerta trasera y salió un hombre con un abrigo de lana gris. No se parecía al hombre de la mañana, pero algo en su postura le aceleró el corazón. Caminó directo a la puerta del restaurante, se detuvo y echó un vistazo dentro. Sus miradas se cruzaron. Ella se quedó paralizada. Entró lentamente, como quien aspira el aroma de su hogar de la infancia después de décadas de ausencia. Sus ojos recorrieron la habitación. Luego volvieron a posarse en ella. «¿Ella Monroe?», preguntó, con un nudo en la garganta. Sí, sonrió. No con amabilidad, ni con crueldad, solo con conocimiento de causa. Necesito un momento de tu tiempo. En privado, si no te importa. Mary se inclinó detrás del mostrador y susurró, «Chica, ¿lo conoces?» No, respondió ella con sinceridad. Pero algo en su pecho le decía lo contrario. Lo condujo a la trastienda, que en realidad era solo un armario con un escritorio y una lámpara parpadeante, y cerró la puerta. Se sentó sin que se lo pidiera, cruzó una pierna sobre la otra y dejó una carpeta de cuero sobre el escritorio. «Me llamo Thomas Blake», dijo con calma, «y represento a un particular interesado en comprar este restaurante hoy». Ella parpadeó. «Espera, ¿qué? ¿Por qué? Este lugar ni siquiera está a la venta». Thomas esbozó una pequeña sonrisa. «Lo estará. Si estás de acuerdo». Se quedó sin aliento por un momento. «Solo soy camarera», dijo, intentando reír. «Tendrás que hablar con el dueño». Ya se han puesto en contacto con el dueño. Se sintió mareada, como si hubiera pisado una pasarela móvil sin darse cuenta. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? La miró entonces, no solo con cortesía, sino con profundidad. Todo. Si este momento te conmovió, por favor,
Dale me gusta al video. Ella se recostó contra el escritorio, con los brazos cruzados como un escudo. Creo que ha habido un error. Thomas no parpadeó. ¿No lo ha habido? Negó con la cabeza. No estoy segura. ¿De qué clase de juego es este? Pero no soy dueño de este lugar. Apenas gano para el alquiler. Le he dado todo lo que tengo a este restaurante. Pero no soy nadie importante. Abrió la carpeta con cuidado, como si revelara algo sagrado. Dentro había un contrato. Membrete grabado en plata, letra legal ordenada y una firma al final. Ella entrecerró los ojos al leer el nombre, sintiendo un vuelco en el estómago. Estaba firmado por Roy Landon, el dueño del restaurante. Él nunca vino. Solo cobraba cheques y se quejaba de la plomería. Ella no lo había visto en más de un año, pero su nombre estaba escrito con tinta, autorizando la transferencia de la propiedad total. Para ella, no entiendo, susurró. Thomas habló con suavidad, como si reconociera la tormenta que se desataba en su interior. El señor Landon aceptó vender con la condición de que la propiedad se transfiriera a usted. Usted, señorita Monroe, le ardían las lágrimas. No tengo dinero. Ni siquiera pude comprarme el almuerzo hoy. ¿Por qué haría eso? Thomas dudó. Luego volvió a meter la mano en la carpeta y le entregó una segunda nota. El mismo papel grueso, la misma letra firme. Esta decía: diste cuando no tenías nada. Ese tipo de corazón merece una segunda oportunidad. Disfruta de la vista desde el otro lado del mostrador. Una amiga se llevó la mano a la boca. Reconoció el tono al instante. Era él, el hombre de la cabina. El café. Sus últimos $10. No esperaba nada. Ni siquiera le había preguntado su nombre. Pero ahora estaba allí, poniendo su mundo patas arriba. Se sentó lentamente, agarrándose a los brazos de la silla para mantener los pies en la tierra. ¿Quién es? Thomas no respondió de inmediato. La estudió como un hombre que debate si compartir un secreto familiar. Finalmente, en voz baja, dijo: ese hombre vale más de $400 millones, en bienes raíces, hotelería, capital privado. Pero ayer por la mañana, salía de una reunión de la sala de juntas que casi lo destruyó. Escándalo personal, traición. Su propio hermano le robó. No confiaba en nadie. A ella le dolía el corazón. Parecía destrozado. Estaba, dijo Thomas, hasta que una mujer con agujeros en los zapatos y $10 a su nombre le recordó cómo es la amabilidad. Cerró los ojos. Pero, ¿por qué me das este lugar? Porque podía. Y porque no pediste nada. Eso es raro en su mundo. Raro en cualquier lugar. Ella abrió los ojos, parpadeando a través de la confusión. Es demasiado. No sé cómo dirigir un negocio. Solo sirvo café y sonrío. Thomas se inclinó hacia adelante, con voz cálida pero firme. Ya lo diriges. Cada cliente habitual, cada plato que has llevado, cada sonrisa que regalaste cuando dirigías. Quedarse sin nada, eso es liderazgo, señorita Monroe. Él no te dio un restaurante. Te dio un nuevo comienzo. Bajó la mirada hacia sus manos, callosas por años de sostener bandejas y limpiar mostradores. ¿Podría hacerlo? ¿Podría dar el salto a algo más grande que la supervivencia? Antes de que pudiera hablar, llamaron a la puerta. Mary asomó la cabeza. Hay un hombre aquí afuera, dijo confundida. Ya que está esperando al nuevo dueño. Ella se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué aspecto tiene? Mary se encogió de hombros como si acabara de salir de la portada de una revista y se hubiera metido en una tormenta de nieve. Ella salió de la oficina, recorriendo con la mirada el comedor, y allí estaba, de pie justo donde lo había encontrado esa mañana. Solo que ahora se veía diferente, más alto, más cálido, como alguien que ya no se escondía tras el dolor. Sonrió. ¿Puedo sentarme?
¿Alguna vez alguien te ha cambiado la vida con un pequeño gesto? Cuéntanoslo en los comentarios. Ella asintió, con la garganta demasiado cerrada para hablar. Señaló la mesa que él había ocupado, y se sentaron uno frente al otro como viejos amigos, reuniéndose tras años separados, aunque ni siquiera se habían llamado. Por un momento, ninguno habló. El leve ruido del restaurante los atravesaba, los platos tintineaban, una campana sonaba en la cocina, pero dentro de esa mesa, todo parecía estar en calma. No sabía a dónde más ir esa mañana, dijo finalmente en voz baja. No había comido. No había dormido. Estaba enfadada con todo, pero sobre todo conmigo misma. Ella juntó las manos, apoyándolas sobre la mesa de fórmica. Y aún así, viniste aquí, asintió. Crecí en un lugar como este. Mi madre trabajaba en un restaurante en Missouri. Solía sentarme detrás del mostrador haciendo los deberes mientras ella preparaba dobles. Cuando entré ese día, me recordaste a ella. Bajó la mirada, avergonzada. Lo único que hice fue comprarle un café a un hombre. Eso no es todo lo que hiciste, dijo con suavidad. Me viste. La mayoría de la gente no lo hace, sobre todo cuando piensa que alguien está roto o es inferior a ellos. Pero me miraste como si importara. Sus palabras cayeron suaves pero pesadas, como la nieve sobre un tejado viejo. Silenciosas pero pesadas. Ella lo miró a los ojos. No tenías que hacer esto. El restaurante, el contrato. Ahora sonreía tímidamente. No lo hice por caridad. Lo hice porque este lugar debería pertenecer a alguien a quien le importe. Y porque tal vez, solo tal vez, necesitaba creer que gente como tú todavía existía. Ella rió suavemente, con esa risa que dejaba escapar una lágrima. No sé llevar un restaurante. Sí, respondió. Y conozco gente que puede ayudar. Piénsalo como una colaboración. Si lo deseas, sintió una sensación de posibilidad que no había sentido en años. ¿Qué pasa ahora? Bueno, dijo, mirando a su alrededor. Arreglamos la rocola. Reparamos las cabinas. Creamos algo real, un lugar que se sienta como un hogar para quienes no lo tienen. Lo dejó reposar un segundo, luego metió la mano en su delantal y sacó la primera nota que él le había dejado. La puso sobre la mesa, alisando el pliegue. Decía, no tenía ni idea de quién eras, pero creo que tú tampoco lo sabías. Hasta ahora. Miró la nota y luego a ella. Puede que tengas razón. Se sentaron en un cálido silencio, y entonces, como si recordara, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. La deslizó por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrela. Dentro había una llave. Pras, simple, tradicional. No es solo para el restaurante, dijo sonriendo. Es para todo. Ya te lo has ganado, pero nunca creas que lo mereces. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta. La camarera que antes contaba propinas ahora tenía las llaves de su propia puerta. Pero al mirar al hombre que le cambió la vida, tenía una pregunta más. ¿Cómo te llamas? Dudó, luego volvió a sonreír con esa voz tranquila y pensativa. David, dijo. David Whitmore. Ella parpadeó. El David Whitmore. El del hotel. Él rió suavemente. Culpable, aunque últimamente me he estado preguntando si todo el dinero del mundo vale mucho, cuando nadie te mira a los ojos y lo dice en serio. Se recostó y dejó que la verdad se asentara. No era solo generosidad. Era reconocimiento. David no había ido al restaurante buscando arreglar algo. Había ido porque algo en su interior estaba roto. Y de alguna manera, en medio de su propia lucha, le había ofrecido una amabilidad que no provenía de la compasión ni de la obligación. Venía de su corazón. Las siguientes semanas fueron como un sueño que ella nunca se había permitido soñar. Se firmaron los papeles, se llamó a los contratistas. Por primera vez en años después,
sentía emoción al salir el sol. Nunca se había imaginado a sí misma como la cara visible de nada. Pero poco a poco, la gente empezó a verla de otra manera, no solo como la chica que recordaba sus pedidos, sino como la mujer que construía algo nuevo. David tampoco desapareció. Pasaba por allí casi todos los días, no como jefe, sino como socio. A veces hablaban de planes para el menú o los pisos. Otras veces, simplemente compartían un café en él. Se sentó en una cabina junto a la ventana y observó cómo el vecindario despertaba. Una noche, mientras los pintores de letreros terminaban la última pincelada en la puerta de cristal recién pulida, ella se quedó afuera, bajo la luz tenue, y leyó el nombre en voz alta. El lugar de ella, una taza caliente, una segunda oportunidad. Su pecho se hinchó. Pensó en su madre, en las largas noches doblando la ropa junto a la estufa, en reunir dinero para la gasolina. Y ahora, allí estaba, sosteniendo las llaves de un lugar en el que una vez solo trabajó. Ahora era suyo para moldearlo, suyo para dirigirlo. Dentro, la gramola sonó de nuevo. Crepitó al principio, como un anciano carraspeando, y luego estalló en una suave melodía que la hizo sonreír. Los reservados habían sido retapizados, las paredes recién pintadas, pero el alma del restaurante no había cambiado. Todavía olía a café, aún resonaban las risas y el tintineo de las cucharas en los platos. David estaba de pie junto a ella, bebiendo un chocolate caliente esta vez. «¿Lo hiciste?», dijo. Ella miró de reojo. «No, lo hicimos», sonrió, con los ojos entrecerrados. «Sabías que iba a irme de la ciudad esa mañana. Venderlo todo. Desaparecer». «¿Qué cambió?», preguntó. «Me recordaste lo que se sentía ser visto, ser humano». Un silencio cayó entre ellos, no incómodo, sino profundo. Como una página que se pasa suavemente al final de un buen capítulo. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó ella. Las salas de juntas, las grandes ciudades, se encogió de hombros. «A veces, pero últimamente he estado pensando. Tal vez la paz viva en lugares como este. Lugares con tazas desportilladas y gente que pregunta cómo está tu madre». Incluso cuando solo pides una tostada, se rieron y, durante un largo rato, simplemente permanecieron uno al lado del otro, observando cómo las luces brillaban cálidamente a través de la ventana. Cuando entró la primera clienta de la noche, una joven madre con 2 hijos y ojos cansados, ella se adelantó y la saludó con la misma sonrisa que le había dedicado a un desconocido en un reservado húmedo hacía poco. Y cuando el niño pequeño tiró de su delantal y susurró, «¿Es este tu sitio?», Gilly se arrodilló, sonrió y dijo, «Sí, y es tuyo también, cariño». Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima, que tus pequeñas muestras de cariño te resuenen de maneras que nunca imaginaste.